El Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar, hermanos, en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1. Oramos al Señor. Padre que estás en el cielo, bendito Dios, esta mañana, muchas gracias, poderoso Dios, porque nos permites, bendito Señor, reunirnos esta mañana, poderoso Dios, para poder, bendito Señor, meditar en tu palabra, poderoso Dios. Bendiga, Señor, en esta mañana la vida, Señor, de cada familia, bendito Dios, que esta mañana, Señor, se ha acercado, Señor, con un solo propósito, bendito Señor, de oír, bendito Señor, tu palabra y ser ayudados, bendito Señor, ser edificados a través de ella. Muchas gracias, bendito Señor, porque tú eres Dios eterno, el que trae consolación a través de su palabra. Gracias, poderoso Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto se decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Amén. Tome su asiento, hermano. Yo creo que muchas veces hemos estudiado esta porción y ya todos la conocemos, pero esta mañana quisiéramos enfocarnos en una de las realidades de la vida donde nos vemos involucrados todos nosotros. Cuando Jesús aparece en medio de esta multitud, de ahí en adelante suceden muchas cosas, de tal manera que dice la gente que se maravillaban al oírlo hablar, y la gente no cesaba de llegar, la gente no cesaba de acercarse a él por multitudes, porque cuando él hablaba la gente quería oír, porque esta palabra, hermanos, era y es hasta el día de hoy y seguirá siendo la palabra del Señor. Y que cuando comenzamos a oírla, cuando verdaderamente le tomamos el sabor que tiene la palabra de Dios, no queremos parar de seguir escuchándola. Quisiéramos que el tiempo que nos reunimos fuera más largo,
porque necesitamos cada día más y más, y quisiéramos ser más edificados. De manera, hermanos, que cuando comenzamos nosotros a disfrutar de la palabra del Señor, Jesús dice en una porción que menciona en el Evangelio de San Lucas capítulo 6, una porción muy maravillosa, donde dijo Jesús, hermanos, que eran bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serían saciados. Y de esa manera es que en este momento la gente se está agolpando por multitudes, porque aquellas palabras, hermanos, que salen de la boca de Jesús, esas palabras nunca antes en la historia habían sido escuchadas. Y si a lo mejor parte de ellas habían sido escuchadas, pero no con la profundidad, no con la unción que venía esta palabra, la cual salía de la boca del Señor. Dijo el Señor en los evangelios, eso lo dice el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, donde dijo el Señor que no solo de pan pueden vivir los hombres, sino de toda boca, de toda palabra que salga de la boca de Dios. Ahora comenzaron a oír, y aquella palabra, hermanos, no era solo palabra, sino que esa palabra venía respaldada en las manifestaciones, de tal manera que los mismos hombres que estaban allí podían ver que aquella palabra que Jesús predicaba en ese momento, en la vida de aquellas personas, se volvía una realidad en ellos. Porque dice que veían señales y maravillas, comenzaron a ver milagros. Y el primero de los que menciona el Evangelio de San Juan, como ya todos lo conocemos, es cuando él llega a las bodas de Caná, cuando el vino se ha terminado, y él hace que el agua la vuelve vino. Luego vemos que más adelante, hermanos, sigue diciendo, y cuando llegamos al capítulo 3, es donde vemos nosotros que Jesús comienza a testificar el mensaje de Dios. Jesús aparece, hermanos, testificándole a la gente el propósito de su llegada a él a esta tierra, y mostrando cuán gran amor tenía el Padre para con los hombres, que él había sido enviado para salvar, para perdonar los pecados de la humanidad que no tenía esperanza alguna. Pero el propósito del Padre fue enviar al Hijo para que en él fuera descargada toda esa ira, todo ese dolor que era para la humanidad. Entonces es allí, hermanos, donde comenzó a hablar de la palabra, del reino de los cielos, donde comenzó a ofrecerles el reino de Dios a las multitudes. Y aquella palabra que salía de la boca de él, hermanos, podía traspasar el corazón de los hombres, de tal manera que dice la Biblia que las multitudes venían y creían en él y eran bautizados. La predicación se había puesto tan buena que allí dice, hermanos, que eran multitudes que se acercaban, y hasta el cura llegó allí a lo mejor. Y no dice la Biblia que allí estaba Nicodemo, pues. Nicodemo era uno de los hombres religiosos. Ellos pensaban, hermanos, que nadie los podía separar de ahí. Fue profundizada tanto la palabra del Señor que hombres, hermanos, maestros de la ley, hombres celosos en las tradiciones de los tiempos pasados, venían y creían en el Hijo de Dios. Dice la Biblia que muchos de ellos, hermanos, creían, pero creían en secreto, porque tenían miedo que a los mismos hombres, tenían miedo ser echados de sus agrupaciones. Pero cuando el Señor llega a la vida de los hombres, hermanos, no importa en la posición que esté,
o el temor que usted tenga, porque con el mismo temor que tiene la gente de creer en el Señor, Dios mismo trae alegría, Dios mismo trae consolación a la vida de las personas. Comenzaron a gozarse ellos, pero también por allí estaban unos incrédulos. Ahí estaban unos que había crecido Jesús con ellos. Y ellos dijeron: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sal afuera y manifiéstate al mundo. Y habla de sus hermanos, de que siendo sus hermanos, ni ellos creían. Y es que es así. La palabra del Señor se pone de manifiesto de esa manera. Y vemos un claro ejemplo en la vida de Jesús, donde aún los suyos, por los suyos fue él rechazado. Y a lo mejor cuando él comenzaba a hablar con sus hermanos, o ellos lo veían venir, a lo mejor las palabras de ellos eran: ya viene este Jesús otra vez, ya va a comenzar a hablarnos otra vez, ya nos va a predicar de lo mismo otra vez, si ya le oímos muchas veces. Pero es necesario que el Señor nos vuelva a recalcar una y otra vez su palabra, porque los hombres endurecen tanto su corazón ante la palabra de Dios, que cuando vienen, hermanos, a reaccionar, tienen una vida fracasada, han fracasado en el camino. Cuando el Señor, hermanos, advierte de todos los fracasos que se aproximan a la vida, y cuando Dios advierte es porque Él quiere reconvenir en todo ello. Dios quiere evitar el fracaso en la vida de los hombres. Siempre nos está predicando, a lo mejor dijeron esos hombres, ¿verdad? Los hermanos de Jesús. Siempre nos está predicando que nos arrepintamos. Es que el que no se arrepiente, le vamos a decir una y otra vez que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Y no vamos a descansar hasta verlo convertido al Señor. No vamos a desmayar predicando la palabra. No vamos a desmayar testificando. No vamos a desmayar, hermanos, dando testimonio de las grandezas, de las maravillas que el Señor ha hecho para con nuestra vida. Dice la Biblia que había un muchacho, hijo de un noble, que estaba a punto de morir. Pero Jesús llegó allí y le dio la solución. Luego después pasa por el estanque de Betesda. Y de igual manera ahí hay un hombre que hace tiempos que ha estado queriendo buscar la sanidad, mas sin embargo no ha podido lograrla. Sino que esa sanidad, hermanos, se volvió una realidad en él hasta que Jesús llega a la vida de él. Hasta que Jesús pasa por allí. Pero ¿cuál era el propósito de este hombre? Era buscar el favor de Dios. Porque dice la Biblia que allí de tiempo en tiempo descendía un ángel para agitar el agua. Y todo aquel que descendiera primero, ese recibía la sanidad. Pero es el caso de este hombre, donde si Dios no hubiera intervenido, ahí hubiera pasado todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque las salidas a toda clase de angustias el Señor las tiene. Dice el versículo número 2: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Habían oído y visto muchas señales. Fíjese que pensando en esta porción,
A veces nosotros hemos predicado acerca de todo ello, pero al hablar acerca de los 5,000 que fueron hermanos saciados, alimentados por el Señor, a veces uno, cuando casi siempre se ha oído de esta palabra, es donde uno se pone a pensar de que esa gente solo buscaba al Señor para ser saciada. Esa gente buscaba al Señor solo para cubrir sus necesidades personales, solo para saciarse de una manera superficial. Pero fíjese, hermano, de que si nos detenemos a ver esta porción, antes de ser saciados ellos, la Biblia nos dice que se acercaban a Jesús por multitudes, porque veían las señales. Ahora, tomando en cuenta lo que dije al comenzar, de que, hermanos, al oír la palabra, la gente no se podía contener al oír la palabra del Señor. Y cuando la gente creía en esa palabra, la palabra cobraba vida en la vida de las personas, de tal manera que los enfermos se sanaban, que los cojos comenzaban a caminar, los paralíticos se ponían sobre sus pies, los ciegos sus ojos les eran abiertos, los sordos los oídos les eran abiertos. Y a las multitudes, a los que estaban discriminados, a los que la sociedad los había hecho a un lado, ellos eran tomados en cuenta también para que vinieran y junto con todas las multitudes escucharan el mensaje de Dios, que era para salvación, que era para perdón de sus pecados. Ahora, como dije, en esta porción siempre nos hemos acabado nosotros a estas multitudes diciendo que no buscaron al Señor sino porque se habían saciado. Pero parece que hemos visto nosotros solo lo superficial. Pero cuando llegamos a fondo de esta palabra, vemos que aún antes de ser saciados ellos, hermanos, había mucha gente que verdaderamente seguía al Señor, porque aquella palabra, hermanos, había cautivado su corazón, de tal manera que muchos abandonaban sus lugares para irse tras el Señor. Muchos no les importaba dejar sus cosas allá atrás, pero ellos querían caminar y buscar a aquel que habían oído un día, y querían volver a oír esa palabra. Regresaban nuevamente, hermanos, a oír el mensaje de Dios. Aquí hay algo muy maravilloso en esto. Donde dice la Biblia en el versículo 3: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Si preguntáramos, si esta mañana y yo les preguntara, hermanos, todos los que están aquí, ¿cuántos creen en el Señor? Seguramente todos levantaran la mano y dijeran que todos. Y está bien por ello. Muy bien, excelente. Seguramente dijeran, todos creemos en el Señor. Pero cuando las cosas se ponen, hermanos, de manifiesto en la vida nuestra, en nuestra vida personal, es allí donde debe de haber de parte de nosotros una evidencia que sí somos creyentes verdaderos y que hemos creído en un Dios vivo, en un Dios de poder, en un Dios que vuelve las cosas que no son en una realidad.
ustedes, hermanos, han visto un milagro en su vida? ¿Cuántos milagros hemos visto en nuestras vidas? ¿Han visto ustedes alguna señal? ¿Han visto ustedes alguna señal en su vida? Todos ustedes son una señal del Señor. Todos ustedes son, hermanos, una señal que el Señor le ha dado a todo el mundo que nos rodea, para que los hombres vean que la dureza que existe en la vida de los hombres puede ser cambiada por un corazón sensible, por un corazón de paz, por una mente pasiva. Porque Dios es capaz de controlar todo lo incontrolable. Todo lo que los hombres no está en sus manos controlar, está en manos del Señor. Y Él lo hace cuando Él quiere, no cuando los hombres piden, sino cuando Él quiere lo hace. Nosotros somos una señal del Señor para el mundo. Porque si esta mañana le dijéramos a cada uno de ustedes, hermano, cada uno de ustedes esta mañana se va a parar y va a dar testimonio de dónde el Señor lo ha sacado, seguramente algunos hermanos dijeran: la verdad es que no se ve el hermano que verdaderamente haya sido así. Verdaderamente no tiene ningún parecido de lo que Él dice que fue. Pero esa es la obra de Dios. Esa es la señal que el Señor le ha dado al mundo. Y usted y yo debemos de permanecer en esa señal. Porque si usted se sale de esa señal, va a fracasar. La vida suya va a ser un caos. Quizás es en alguna de las áreas de nuestra vida vamos a ser probados. Todos los que hemos venido, los que hemos entrado al reino de Dios, los que hemos sido llamados por el Señor a ser hijos, vamos a tener dificultades en su momento. Vamos a ser probados. Y es allí donde se va a poner de manifiesto qué clase de personas, o más bien dicho, qué clase de creyentes somos. Si somos de los que se paran firme y dicen: Dios me va a ayudar, o somos de los que sencillamente decimos: las cosas hasta aquí van a llegar porque no se puede. Usted no se debe de dar por vencido. Porque Jesús sabía, hermanos, cuando estaba cerca, cuando la Biblia nos dice que Él anunciaba su muerte, Él sabía que cada día que pasaba, aquel día de amargura se acercaba, aquel día de dolor se acercaba, mas sin embargo Él no quiso dejarlo. ¿Sabe lo que Él hizo en medio de toda la angustia? ¿Sabe cuáles fueron las palabras de Jesús en medio de aquella angustia? Cuando estaba a punto, cuando Él sabía los días que faltaban, cuando Él sabía que dentro de 3 días, dentro de 2 o de 1 día, o faltaban minutos, horas para que se cumpliera lo que la Escritura decía desde tiempos antiguos. ¿Sabe lo que Él dijo? Padre, ¿cómo dice la Biblia? ¿Qué dijo? Ahí está, ustedes lo saben. Y en la angustia, ¿por qué no claman a Dios? En la angustia, ¿por qué no se acercan a Dios? Las cosas que se acercan a nuestra vida, que vienen a probarnos, hermanos, mire, hermano, no los debemos de tomar nosotros como un dolor, como una vida que vamos a entrar en una vida de fracaso. Sino que eso, hermanos, debería a nosotros servirnos para estar más de lleno delante del Señor, para enfocarnos más en el camino que nos va a llevar a la salida. Las pruebas que le vienen al creyente, hermanos, no son para derribarlo. Las pruebas que vienen sobre la vida de la iglesia, hermanos, no son porque el Señor quiere ver a una iglesia destruida, sino es para que la iglesia se afirme, sea una iglesia próspera, sea una iglesia, hermanos, que se para ante todas las adversidades de este mundo. Ahí estaba Felipe. Y Jesús dice que vio que era mucha la gente que había ahí.
Entonces le dijo a uno de los que él había llamado: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Si eran más de 5,000. Eran más de 5,000. A saber qué rostro puso Felipe. ¿Qué rostro creen ustedes que puso Felipe? ¿Qué cara creen ustedes que puso Felipe cuando él ve aquella gran multitud? Y el Señor le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipito, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué cara creen ustedes que puso Felipe? La que ustedes ponen cuando están angustiados y saben que no hay salida, hombre. Acuérdense de ello. La tristeza que agobia la vida suya cuando se han encontrado en una encrucijada donde ustedes creen que no van a salir de ahí. Esa fue la cara que puso Felipe. ¿Están tristes ustedes? ¿Les da tristeza oír el mensaje? ¿Les da tristeza oír que Felipe no hallaba qué hacer? ¿O les da tristeza porque lo que están viviendo ahorita ustedes no le hayan salida? ¿Será que no hay salida porque se levantaron esta mañana con el pie izquierdo? ¿Será porque la sábila de la puerta de la casa ya se está secando, la que está patas arriba? ¿Será que porque la pata de conejo que anda en la bolsa ya se tostó demasiado, ya está bien disecada y ya no funciona? ¿O será que el peso que anda allí hecho nudo se rompió y no se ha dado cuenta? Alaben al Señor. Gran silencio tienen ustedes. Alaben al Señor, porque esta mañana usted y yo vamos a entender que aquello que nos tiene afligidos, preocupados a nosotros, entrados en insomnio, hoy el Señor nos lo hace entender que Él tiene control ya de eso. Él sabe lo que hará, porque Él ya lo tiene controlado. ¿Cuál es la angustia suya? Dígasela al Señor, oiga al Señor, siga al Señor, entréguele su vida al Señor, afírmese en el Señor. Y cuando el Señor haya visto una disposición en usted, entonces el Señor va a comenzar a manifestarse. Pero ¿por qué el Señor no se manifiesta antes? Porque lo que en este momento podríamos estar haciendo más tarde lo podemos estar deshaciendo. Lo podemos estar derribando. Lo que hoy, esta mañana, estamos edificando ha sido, hermanos, transformado en su vida. Por la tarde podría estarse desarmando todo. Y a causa de ello, muchos han caído, hermanos, en un estado de vida crítico, donde sienten que la vida no tiene sentido. Por eso es que hoy en día, hasta personas, hermanos, que conocen el camino de Dios, se meten a hacer ilícitos y van a parar a la cárcel. Y cuando van a parar a la cárcel, ya la familia no los quiere. La familia los desecha. La familia lo hace a un lado. Y la vida de la persona comienza a degradarse de tal manera, como dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Y ese hombre o esa mujer se puede ir de una manera equivocada de esta tierra. Dice que le dijo, la respuesta de Felipe fue, bueno, Jesús dice que le dijo en el versículo 6, pero esto decía para probarle.
¿No cree usted, hermano, que las cosas que vienen a la vida nuestra son un examen para nosotros? Es para examinarnos qué calibre de creyentes somos. ¿Cuál es la posición que usted y yo tenemos? Supérelo. Aguántese. Que Dios no se ha apartado de su lado. Dios no se va a apartar. Si Él ya lo tomó por hijo, ¿cómo se va a apartar el Señor? O ustedes se apartan de sus hijos, aíslan ustedes a sus hijos. Si ustedes, dijo el Señor, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no vuestro Padre que está en el cielo os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Y para qué queremos el Espíritu Santo? Para que nos guíe, para que nos haga estar firme, para que nos aliente en las tristezas, porque Él fue enviado por el Señor para consolar la angustia de todo el que está angustiado. Para eso. Dice el versículo 7 que Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mire, hermano, es que la verdad es que nosotros todo le ponemos dificultad. Para todo nosotros ponemos una excusa. Para eso somos nosotros número uno. Y si usted se diera cuenta que cuando usted pone en dificultad todas las cosas, usted mismo se está destruyendo. Usted misma se está destruyendo. Porque no ha creído en la voluntad, porque no ha creído en la misericordia de Dios. ¿No habéis oído que Él es un Dios de misericordia? Eso dice la Biblia. ¿Cree usted que el Señor se ha olvidado de usted? ¿Sabe por qué se piensa de esta manera? Porque algunos ya hace ratos que tienen problemas, pero no ven la solución. Pero a mí me gusta algo maravilloso que Jesús le dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, hablando acerca también de este mismo tema. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 32. El Señor dijo algo maravilloso acerca de esa gente que se había esforzado y había venido de lugares lejos para oír la palabra del Señor. Dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 32, que el Señor dijo estas palabras, hermano. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. O sea que el Señor ha visto la angustia suya. El que no se ha percibido podría ser usted. El que no se ha dado cuenta que Dios ya comenzó a tener control de las cosas suyas, es usted a lo mejor el que no se ha dado cuenta. Pero ya hace un momento que Jesús ha tomado cartas en el asunto. ¿Saben lo que hace falta? ¿Sabe usted lo que hace falta? Es que usted y yo nos determinamos, que el pueblo determine la posición que el Señor le ha dado y la que esta mañana quiere darles. ¿Cuál sería? Poner nuestra mirada en Él.
poner nuestros ojos en Él. Porque de Él viene toda dádiva, dice la epístola a Santiago. Todo don perfecto viene del Padre, dice, de las luces. Enviarlos no quiero, dijo. No se va a morir de hambre, hombre. Eso quiere decir, no se iban a morir de hambre. Dios los iba a estar sustentando. Si no había nada en el desierto. Y como el pueblo muchas veces no está a gusto como Dios lo tiene. En el desierto no había nada, pero Dios estaba sustentándolos con maná. Y no sufrían hambre. Pero como algunos dicen hoy en día, a mí ya me aburrió lo mismo y lo mismo y lo mismo. De gracias a Dios que tiene, porque hay unos que no tienen nada y andan buscando en los montones de basura para comer. Pero usted no ha llegado a ese extremo, porque Dios hasta el día de hoy ha tenido control de la vida suya. Dios ha cuidado de sus finanzas, porque siempre ha tenido para ir a la tienda a pagar. Siempre ha tenido para ir a comprarle a sus hijos el par de zapatos. Dijo el pueblo de Israel en el libro de Números: estamos aburridos del maná. Se empezaron a quejar. Empezaron a murmurar en contra del hombre que Dios había levantado para libertarlos, a Moisés. Y el problema no era para con Moisés, sino que era para con Dios. Al estar hablando en contra de Moisés, estaban hablando en contra de Dios, porque Dios había escogido a ese hombre para llevarlos al desierto, para que fueran a celebrar la fiesta. Pero cuando se vieron en dificultades a causa de la necedad de ellos, comenzaron a hacerse pedazos a Moisés, porque comenzaron, hermanos, a hacer las cosas equivocadas. Dios les envía el maná, pero ellos se cansaron de ello. Y ellos comenzaron a decir: si no estuviéramos en esta congregación, a lo mejor fuéramos prósperos. Porque se acuerdan ustedes todos, hermanos, las veces que nosotros íbamos allá y solo nos hacíamos un truquito por allí y ya teníamos para todo el año. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando solo teníamos que salir por allí a la vuelta y esperar la gente que pasara y ya era saciada nuestra hambre? Así podrían decir muchos de hoy de la iglesia del presente. Pero ellos no dijeron así, sino que dijeron algo semejante. Nos acordamos cuando estábamos allá de todo lo que nos saciábamos, pero estaban dispuestos, hermanos, a hacer bajo el yugo de Faraón. Tenían que tener disposición para Faraón. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia acerca de Faraón? ¿A quién compara la Biblia a Faraón? A Satanás. Ellos se acordaban cuando estaban allá, pero ¿quién era el que los gobernaba? Era Faraón. Mucho pueblo hoy se lamenta porque parece que las cosas no van como esperaba. Parece que las cosas no han salido como se esperaba que sucedieran. Y cuando las cosas no van como la gente espera que sean, la gente se le olvida que es hijo, que es hija del Dios viviente, y comienza a criticar, comienza a hacerse pedazos a sí mismos.
comienza a hablar en contra de su cristianismo. Comienzan a hablar palabras, hermanos, que no deben decir ustedes. Comienzan a hablar cosas con su boca, con la cual ustedes honran a Dios. De repente lo están deshonrando. Las cosas no pueden ser así. O queremos ir en el camino a celebrar la fiesta, las bodas del Cordero, o queremos regresar donde el dominio lo tenía el diablo. Donde el diablo le decía brincar, brincar, tenía que brincar. Donde el diablo, que el Señor lo reprenda, le decía, haz esto, y con toda obediencia iba. Y como dijeron ellos, estamos cansados del maná. Diles, Moisés, que les voy a enviar carne, les dijo. Tengan cuidado lo que ustedes están pidiendo. No vaya a ser que se les llene de gusanos la casa. Porque algunos atesoran tanto que no es malo, vea, pero se les pueden gusanar. Porque por estar atesorando tanto no aparecen por aquí. Porque por estar recogiendo tanto para después decir, voy a poner una hamaca aquí, me voy a empezar a dar viento y voy a decir, vida mía, muchos años tienes, no más sabe que le falta una hora para morirse. ¿Alaban al Señor ustedes? Si no lo alaban ustedes, lo van a alabar las piedras. ¿Cree usted que el Señor no tiene los cuidados? No, hombre, si Él vio el esfuerzo de esta gente. Y no crea que se iban en bicicleta o en una moto. No crean que había el servicio de transporte que cada segundo, cada minuto están pasando. Aquí nos vamos, no, ese no me gusta, está muy viejo, vámonos en un nuevo. Ay, Dios, hermanos. No crean que andaban tan calzados como hoy en día andamos. Si esa gente tenía que atravesarse lugares donde a lo mejor ustedes no pasaran, porque se van a ensuciar los zapatos que lustraron esta mañana. Ellos tenían que transitar por lugares donde solo aquel que tiene hambre y sed de justicia lo va a hacer. ¿Y usted cree que el Señor? Yo me imagino que cuando el Señor está viendo la multitud, vea, son bastantes los que han venido hoy. Pero el martes no habían así. Mucho menos el jueves. Saber que se habían hecho, ¿verdad? Pero estos ya tienen días de estar aquí. Mientras estos andan parrandeando, estos siguen estando ahí. Y yo he visto la aflicción de ellos. Y he visto que no se han dado por vencidos. He visto que se mantienen en firmeza y no han parado de alabar mi nombre. Y yo no los quiero ver sufriendo. Los quiero sacar adelante. Hoy esta tarde comienzo a sacarlos adelante. Porque he visto en medio de su aflicción también su alabanza. Aleluya. No han desmayado. Le dijeron a una de las iglesias de Asia: aunque te he visto en pruebas, pero siempre has honrado mi nombre. ¿Usted cree? Mire, hermano,
Jesús fue directamente, específicamente enviado para perdonar los pecados de los hombres, para limpiar de toda iniquidad que había en los hombres. Pero yo me doy cuenta a través de la palabra que no fue enviado solo para eso, sino que, hermanos, cuando ya el Señor había perdonado, lavado a los hombres comenzaban a prosperar. Los hombres comenzaban a ver, hermanos, milagros en ellos. La palabra del Señor viene con promesa. Muchos de nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal de nuestra vida. Y usted cree que el Señor fue enviado solo para salvar su vida, solo para perdonarle sus pecados. Él vino con la salvación principalmente, pero vino con sanidades, vino con alimentación, vino con diversidad de milagros para la gente. De tal manera que todos aquellos hermanos que rendían su vida al Señor, esos hombres no se iban a quedar siendo los mismos para siempre, porque Dios iba a transformar su vida. Pero primero Dios quería tratar con el corazón de ellos, para que luego las cosas, por la misma obediencia de ellos, como dijo Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas son cosas que se les van a añadir, son cosas secundarias. Eso viene por añadidura, eso viene por la obediencia que ustedes han tenido delante del Señor. Eso ha venido porque un día ustedes, el Señor les hizo el llamado y ustedes se dieron a voluntad propia obedecer el llamado y aceptar la palabra del Señor. El Señor trajo bendición. El Señor no apareció con manos vacías. Nosotros somos los que estábamos sin nada en nuestras manos. Y así está el mundo, sin nada en sus manos. El que diga yo no tengo nada, yo le diría esta mañana, crea en el Señor. Confíele su vida a el Señor. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En ese mismo libro de San Mateo, en el versículo 11, habla algo maravilloso. Es de lo que acabamos de decir. En el capítulo 11, de San Mateo, dice la Biblia que cuando Jesús terminó de dar instrucciones, oiga, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? La buena noticia que llevan aquellos hombres, da gusto oírla. Y esa misma noticia es la que sigue siendo enviada para la iglesia de hoy, el presente. Respondió Jesús y les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. No fue solo el evangelio. Dice la Biblia en el capítulo 34 de los Salmos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Dios. Dice la Biblia en el versículo 8 de Juan, donde estamos, uno de sus discípulos,
Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Algunos hombres el Señor tuvo que responderles: ¿no sabéis que yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob? Yo soy un Dios de vivos, no soy un Dios de muertos. Y quienes están vivos, con esos son los que yo me entiendo. Y los que están muertos, ya los voy a resucitar. Tres días, donde leímos, 3 días habían estado con ellos. No les importaba si no habían comido. Ellos pudieron haberse ido a los 3 días, pero no se iban. Entró la noche y no se iban. Parece que no les interesaba que su estómago estuviera vacío, aunque le estuviera ardiendo, pero ellos querían oír qué decía el Señor. ¿Sabe lo que hizo el Señor ahí? Imagínese usted lo que Dios sintió al ver la compasión o el deseo de aquella multitud de ver, de oír al Señor. El que ellos estuvieran ahí, el que ellos hayan venido de diferentes lugares, no fácil para llegar donde estaba Él. Él se sintió honrado con eso. Él se sintió honrado con eso. Porque eso dice la Biblia. Dice el primer libro de Samuel. Dice así, mire. Dice el primer libro de Samuel. Capítulo 2. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Se multiplicaron los panes. Aunque Andrés dijo: ¿qué son estos para tantos? Jesús con toda tranquilidad dijo: háganlos recostar. Él sabe qué hacer en todo. Cuando dice la Biblia, hermanos, que la tempestad había arreciado en el capítulo 8 de Mateo, que la tempestad había arreciado, Él estaba aislado un poco más o menos de ellos, y la barca comenzaba a dar para un lado y otro. A lo mejor ellos con sus guacalitos sacándole el agua, vea que se metía. Y al ver ellos que Jesús seguía tranquilo: Señor, perecemos. Qué regañada que les ha de haber dado el Señor ahí. Porque ahí estaba Él, pero se habían olvidado
En la tormenta se olvidaron que Dios estaba ahí con ellos. Andrés había visto que aquel paralítico que tenía 38 años de estar paralítico se levantó y caminó. También había visto que el hijo del noble estaba a punto de morir, pero lo volvió a la vida el Señor. ¿Y por qué no puede creer que el Señor tiene el control aquí? Porque tanta era la multitud y tan grande era el pensamiento de él. Tan pequeño, más bien dicho, era el pensamiento de él, que Dios no podía dar abastecimiento a los 5,000 y a más. Ya les había de haber dicho el Señor que de él era el oro y la plata, ¿verdad? Dice aquí, hace de recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Mire, algún día usted ¿cuántos han leído esta porción? Poquitos. Algún día ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué lo recostó el Señor? ¿Se han preguntado ustedes? Esto ahorita me lo hace saber el Señor. ¿Saben ustedes por qué los mandó que se recostaran ellos? Acostado usted puede ver allá a lo lejos. Porque la incredulidad de ellos era grande también. Y el ver el otro milagro de la manera, el acontecimiento presente, eso los iba a condenar más a ellos. Porque Dios había manifestado su grandeza en muchas cosas, y en lo pequeño ellos no podían creer. Se alimentaron tantos, se abastecieron tanto, que hasta sobró. Y como algunos, aunque les haya sobrado, no van al vecino y le dicen, mire, fíjese que yo hice tal cosa y quiero compartirla con usted. No porque le haya sobrado. De repente ya toda agria la andan regalando. Ya se lo topó la nariz y ya se siente que se está arruinando. Vayan y desháganse de esa comida. Vayan y regálenla allí, aunque sean los bolos, dérsenlas. No, hombre, den las cosas buenas. El día que ustedes las hicieron, miren, hagan ayuno y háganse una gran comida, háganse un gran guisado y comiéncenlo a repartir. Ustedes solo susténtense con el olor. Les sobró. O sea que allá estaban aquellos diciendo, ¿y hoy qué vamos a comer? ¿Y hoy cómo vamos a pagar el banco? Y para variar vienen estos recibos. ¿Y hoy quién me va a ayudar? Dice aquel, ¿verdad? ¿Y hoy a dónde voy a ir? Y de repente aparece el muchachito y dice, mamá, me han pedido esta obra y vale 40 pesos. Vale $40. No me hables, le dice. No me hables. Ahí después me decís. ¿Y qué no tiene un Dios todopoderoso? Lo que pasa es que usted sentado en el televisor, viendo el televisor, quiere recibirlo todo. Aleluya. Lo
Lo que pasa es que usted, hermanos, en la playa quiere recibirlo. Se va a ahogar, hombre. Va a venir todo tostado de allá. Y después no haya que andarse echando que hasta ni salir quiere. Porque todo reventado viene de allá. Dijeron aquellos hombres: Señor, traje a mi hijo que tiene un demonio y no lo pudieron sacar tus discípulos. Generación perversa, les dijo. Esta generación no va a salir sino con ayuno y oración. ¿Sabe lo que quiso decir el Señor con esa palabra? Que la dependencia suya debe de estar de Él. Porque usted podría estar día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día en ayuno y oración. Pero si no practica lo que oye, ni lo que lee, ¿de qué serviría? ¿De qué serviría? Jesús, al decirles eso a ellos, les dijo: si no dependen del dueño de todo el universo, del que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay allí donde ustedes habitan, si su dependencia no está de parte de Él, no está en Él, entonces, ¿de quién dependen ustedes? Si no está allí, no van a ver la suya. Y quieren que les sobre y que les sobre y les abunde en todo. Quieren ser prósperos en todo, pero no quieren prosperar su vida espiritual. Amado, deseo que como prospera tu alma, así seas prosperado en todo, le dice Juan cuando envía las cartas. Así como prospera tu alma, es decir, le está diciendo: prospera tu alma primero y luego vas a prosperar en todo, porque tu obediencia te llevará a tener los beneficios del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Preciosa la palabra del Señor, ve, hermanos. Usted gócese. El que ve enojado, pégale con el codo y dígale: gózate. Dice el 12: cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Sea buen administrador de la bendición que el Señor le da. Si su teléfono está bueno, no se compre otro. Yo he visto ustedes que 2 teléfonos andan llevando, fíjense. Si usted tiene una bendición allí, manténgala. Si no hay necesidad de gastarla, manténgala. Porque tampoco le voy a decir: mire, aunque se esté muriendo de hambre, pero ahí tiene unos par de dólares, no lo saque porque se va a enfermar y no va a hallar como comprar la medicina. Gástelo si no tiene que comer, que por eso no hay problema. Problema es, como le dijeron, como dice Isaías, que gastan para lo que no es pan. Entonces gástenselo. Porque si ustedes siguen apretando allí y no quieren sacarlo, por eso ustedes mismos han detenido la bendición del Señor, porque siguen confiando en eso que tienen ustedes guardado. Algunos son tan tacaños, hermanos, que no hay para comer en la casa, pero pisto tienen. De veras, les duele gastar para irse a comer un pedazo de carne. Les duele gastar para irse a meter a un restaurante y comer. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron, y los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta. Hasta hoy creyeron. O sea que si el Señor no los envía algo así que palpable ante sus ojos, no creen, vea.
Verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál es lo suyo? ¿Cuál es la angustia suya? Que ya va a ser diciembre y no tiene para el pavo. Que ya va a ser diciembre y no le ha llegado nada para comprarse la ropa. ¿Y por qué la compran solo en diciembre? Todos los meses se ponen ropa. No, es que ese día y todo silencio y algunos se van a cambiar. Bueno, dijiste, ¿por qué habían cambiado ya? No, pues si hoy es el 24. ¿Y para dónde van? No, pues quiero andar así. Y ya tiene y ya anda la del 24 y ya tengo la del 31 también. Son locos, ¿verdad, hermanos? Prosperen en su alma mejor. No hay nada imposible que Dios no pueda solventar. La evidencia está aquí. A mí me da gusto oír cuando la gente dice, hermano, me decía una hermana esta semana, hermano, ¿se acuerda que le conté de mi hermano que había metido tantos currículum en diferentes lugares y nada? Y se acuerda, dice ella, que usted me dijo, hay que llevarlo a Dios. ¿Y qué hizo usted? Lo hice. ¿Y qué pasó? Allí donde él esperaba que no lo llamaran, allí está. ¿Se acuerda de mi hermano que se había desaparecido? Sí, le digo yo. Ya llegó a la casa. Tiene 3 semanas de estar allí y ya no salió. ¿Y ustedes qué tienen que contar? ¿Qué tienen que decir ustedes? ¿Qué ha hecho el Señor por ustedes esta semana? ¿Qué ha hecho en este mes el Señor por ustedes? ¿Qué tienen que testificar? Testifiquen para que otros crean, para que los que no creen tengan fe. Da gusto oírlo. Dice, yo no quiero cambiar yo no quiero salir de aquí. Yo me siento tan bien que yo quiero seguir adelante. Eso da gusto oírlo, hermano. Pero encontrar a alguien que diga, ay, hermano, viera que me ha caído mal y otro mal y otro mal y un solo tamal que se le hizo ya. Y se añadió esto y tengo este problema. Y el peor, que no hay pisto para solucionarlo. Pues sí, como hoy la gente por eso se aflige por el pisto. ¿No saben ustedes que el dinero es una de las raíces de los males? El amor al dinero. Malo no es tener pisto. Lo que pasa es que son locos ya con pisto. De veras. Se vuelven locos ya con un par de pesos en las manos. Ya no vienen a la iglesia porque ya están saciados. Y cuando ya se quedan sin nada, hoy sí voy a ir. Y ni para el pasaje tienes. Resulta que ya no sale yendo. No, hombre, hermano. Cuando el Señor lo bendiga a usted, sepa administrar, hombre, lo que el Señor le añade. Sea un buen administrador. Permítanme esta palabra, no sea ocioso. Que el Señor lo va a honrar a usted. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, gracias te damos esta mañana por la bendición, bendito Dios, que hoy hemos obtenido. Padre, toda adversidad, toda angustia, todo mal, bendito Dios, en que algunos se pueda encontrar, Señor, envíe, Señor, la solución. Al que está enfermo, envíele la salud.
Al que está triste, envíe la consolación. Al que se siente. Si tú has escuchado este mensaje y no has aceptado al Señor en tu corazón, te invitamos a que recibas al Señor como tu único y suficiente Salvador, repitiendo la siguiente oración. Señor, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy un pecador y que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias doy al Padre al enviar a morir a su Hijo en mi lugar. Amén.